Sean entonces todos muy bienvenidos a este webinar de los miércoles a las 10 de la mañana. Todos los miércoles desde hace ya 8 semanas. Este es nuestro octavo webinar y todos los miércoles nos hemos ido encontrando aquí para compartir distintos aspectos desde la teología y cómo podemos iluminar este momento de pandemia. Pues hoy de verdad estamos súper contentos porque, bueno, nos visita no solamente a mí aquí en casa, sino que nos visita a todos a través de las redes, el padre Francisco Javier González. Él es salesiano. Y Francisco Javier es doctor en teología bíblica por la Universidad de Comillas. También da clase no solamente en el ITER, sino que también da clases en el seminario Santa Rosa de Lima, arriba en el Castillo. Y bueno, Francisco Javier pues ha querido iluminar este día, todo esto que estamos hablando pues de la pandemia, y lo ha querido iluminar con este tema de fe, peste y pandemia en la Biblia. Así que, bueno, les invito a que estemos muy atentos, ¿verdad? A este compartir de nuestro hermano. Yo sé que todos vamos a aprovecharlo y sin mucho más, pues dejamos a este hijo de Don Bosco para que comparte con nosotros toda esa sabiduría que el Señor le ha regalado. Así que, Francisco Javier, bienvenido. Amén. Okay. Ya puedes hablar, ya tienes sonido, Francisco Javier. Bienvenido y bueno, Sí. somos todos tuyos para compartir esta experiencia. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. La invitación me llegó a través de nuestro rector encargado, el padre Antonio Teixeira. Agradezco mucho esta invitación de mi casa de estudio y también por esa presentación que me acaba de hacer mi amigo y hermano y colega, el padre Néstor Briceño. Antes de empezar, quisiera compartirles que cuando me hacen la invitación, yo ya venía pensando en el asunto. Yo ya venía siempre, estaba muy inquieto y me decía para mis adentros, cómo desde nuestro quehacer teológico podemos iluminar esta experiencia tan atípica e inédita que estamos atravesando todos a nivel planetario. Y muchas cosas se agolpaban en mi interior, diciendo cómo, a través de cuál filón. Y comenzaron a llegar poquito a poco intuiciones, me llegaron textos bíblicos a la mente, pero todo quedaba allí. Y lo que prácticamente fue el empujoncito que me hacía falta para asumir esa inquietud con sistematicidad fue la invitación que me hizo el ITER. Y bueno, entonces lo que ahora les propongo es un primer fruto de esta incipiente investigación, porque yo creo que es un papel de trabajo que debe ser sopesado, retomado y profundizado. Entonces, bueno, con mucho gusto, con muchísimo gusto, les comparto estas primeras reflexiones desde el ámbito de la teología bíblica, a ver si pueden contribuir a iluminar esta experiencia, repito, tan atípica, inédita, pero desafiante que todos estamos viviendo. Muy bien. El título ya lo vieron desde días anteriores, Fe, peste y pandemia en la Biblia. La exposición consta de los siguientes momentos. En primer lugar, una introducción. En esta introducción trato de ubicar a modo general cuando aparece la palabra, el término, los términos asociados a peste, cómo la Biblia los ubica, que dice de ellos a modo global. Luego ya paso a un segundo momento de mayor profundización y me quedo en un solo texto de esos para profundizarlo.
y desde allí tratar de sacar luces, profundizando en el sentido del texto para el hoy que estamos viviendo. Cuando llego al texto, el modo de trabajar el texto sigue los siguientes pasos. Ubico el texto, la perícopa, en su contexto, en el contexto del canon bíblico, en el contexto del libro donde aparece, o los libros donde aparece esa perícopa, y luego en el contexto del canon, en este caso del Antiguo Testamento. El texto es del Antiguo Testamento. A continuación del contexto paso a proponer la estructura del texto, la estructura literaria, y a continuación la interpretación del texto. Finalmente, conclusiones que tratan de responder a esta pregunta: ¿cómo el mensaje del texto ilumina la presente situación? En un intento de apropiación o actualización del mensaje del texto. Bien, estos son los pasos de la conferencia de hoy. Repito, está en una fase iniciante y sé que tiene mucho que profundizar y ser trabajada, pero comparto esto incipiente que he preparado con mucho cariño. Bien, introducción. Común a todos los pasajes bíblicos que hablan de la peste es la idea de considerarla como, a todos los pasajes bíblicos, ¿verdad? Es la idea de considerarla como azote divino que castiga los pecados de un pueblo o de algún individuo. Principalmente, esto es curioso, interesante, principalmente jefes y representantes destacados de la tribu o nación. En el relato de las plagas de Egipto, la quinta es una peste que se ceba en los animales y, dice el texto, pereció todo el ganado de los egipcios porque Dios dejó caer su mano. La sexta llena de pústulas y tumores a hombres y animales. Y en la décima mueren todos los primogénitos. Toda la narración se inicia con las palabras de Moisés y Aarón, que ruegan al faraón les deje ir a sacrificar a Yahvé. Cita textual del texto: no venga sobre nosotros peste ni espada. Con motivo de la presencia del arca entre los filisteos, se desencadenó una peste. Hay mención de otras pestes con ocasión del censo que ordenó David en el segundo libro de Samuel, al final de este libro, y en el ejército de Sennacherib cuando éste asediaba a Jerusalén. Por cierto, hablando de asedios, las plagas eran frecuentes en las ciudades asediadas por causa del amontonamiento de las gentes, así como por la falta de agua y víveres. Los profetas amenazan con este flagelo de Dios que ordinariamente forma espantosa trilogía con el hambre y la espada. La guerra, el hambre y la peste, así en este orden, el triple azote de Dios, principalmente en los escritos de Jeremías y Ezequiel. Al pueblo le impresionaba la extensión y rapidez con que la muerte se producía, y no podía explicárselo, sino como intervención pavorosa de la cólera divina. Más que otras desgracias, la peste aterrorizaba extrañamente al hombre antiguo. Su difusión rápida e incontrolable, su ejecución sumaria y sin distinción de edades o personas, unido a la ignorancia de sus causas y procesos, envolvían la peste en un aura luminosa. Era una fuerza demoníaca o un verdugo al servicio de un Dios misterioso.
Algunos de los nombres indican bien a las claras el miedo que provocaban entre las gentes, una plaga que se encendía como fuego. El término hebreo es reshef, y que talaba las vidas como hacha que abate un bosque. El término hebreo es kotev. No deja de ser significativo a este respecto el hecho de que en el panteón cananeo, Reshef sea el dios del relámpago, y que en el judaísmo posterior, Ketev, sea el nombre de un demonio devastador. En el Nuevo Testamento, la peste, en griego, loimos, acompaña al hambre, limos, en la catástrofe escatológica. Así en Mateo 24, versículo 7, Lucas 21, versículo 11, y Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8. A partir, pues, de este breve contexto, comprendemos mejor las palabras del salmista que, consciente de la impotencia humana ante semejante flagelo, reconoce que el único auxilio le viene de la asistencia divina. Cito las palabras del Salmo. El que habita al amparo del Altísimo y pernocta a la sombra del Todopoderoso, diga al Señor, tú eres mi refugio y mi alcázar, mi Dios en quien confío. Solo Él te librará de la red y te defenderá de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas te refugiarás. Su brazo será escudo y coraza. No temerás al espanto nocturno, ni a la flecha que vuela de día, ni a la peste que se desliza en las tinieblas, ni la plaga que acecha al mediodía. Palabras del Salmo 91. Pero vayamos a profundizar más en el tema de nuestra conferencia, eligiendo un pasaje, una perícopa, que por sus características puede representar un claro ejemplo de cómo se entiende el flagelo de la peste en la Biblia. Se trata del texto, tomar nota por favor, se trata del texto de segundo de Samuel, capítulo 24, versículo del 1 al 25. Repito el texto. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, del 1 al 25. El censo del rey David y la peste. Este es el texto que vamos hoy a profundizar. Contexto en el que se encuentra el texto. Los libros primero y segundo de Samuel pertenecen a la historia deuteronomista, que sigue a los libros de la ley o Pentateuco. Dicha historia intenta relatar cómo respondió Israel desde sus inicios a la alianza que el Señor Dios había pactado con ellos. Historia que finalizará en el más rotundo fracaso, como se deja apreciar claramente al cierre del segundo libro de los Reyes. La infidelidad a las cláusulas de la alianza por parte del pueblo lo condujo casi a su completa desaparición de la faz de la tierra. Y así, esta historia, la historia deuteronomista, de acentuada impronta profética, desemboca en la experiencia del exilio en Babilonia. Los libros primero y segundo de Samuel son clave para comprender la historia deuteronomista, ya que su temática central es el surgimiento de la monarquía en Israel. La introducción del sistema monárquico. Ahora bien,
Según el libro de Josué y el de Jueces, Israel había sido llamado a conformarse como una mancomunidad de tribus, cuyo único rey era Yahvé, el Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto con la mediación de Moisés, para hacer de ellos el pueblo de su heredad, un pueblo de hermanos y hermanas, solidarios entre ellos y con los oprimidos de la tierra, pues entre sus estatutos se hallaba la prohibición de someter a la esclavitud a otro ser humano, puesto que ellos mismos lo habían sido, y Yahvé Dios los había liberado para pactar con ellos alianza de amor y fidelidad en libertad. Aquí es oportuno tener en cuenta el mandamiento, hablando del decálogo, relativo al día sábado, la versión del Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. Allí el fundamento del precepto de guardar el día sábado es: acuérdate, tú fuiste esclavo en Egipto y el Señor, mirándote con compasión, te sacó de ese horno, de esa servidumbre inhumana. Tú guarda el sábado, tú respeta la libertad de tu prójimo, de todo ser humano. Parafraseando la formulación deuteronómica del mandamiento del día sábado: no sometas a opresión, esclavitud a ningún ser humano. Tú pasaste por eso y el Señor te liberó con misericordia y compasión. Meterse por el camino del régimen monárquico constituía una encrucijada peligrosa para la identidad del pueblo, ya que representaba la tentación de organizarse, atención, según el esquema piramidal, opresivo y generador de injusticias y muertes. Una vuelta inevitable a la casa de la servidumbre, de la deshumanización, tornar a la idolatría del poder, que se alimentaba de víctimas para perpetuarse en el mismo. Aquí radica precisamente una de las dificultades que encontró la experiencia histórica de la monarquía para abrirse paso en Israel. Los profetas, arraigados en las tradiciones del Éxodo y del Sinaí, Horeb, preveían que si se organizaban en forma de monarquía, entonces el pueblo empezaría a poner la confianza más en el rey, en el ejército y en la política de alianzas que en Yahvé, que era en realidad el único rey de Israel, Melech Israel, y las terribles consecuencias que se derivarían de tales opciones. De este modo, en el primer libro de Samuel se nos muestran los inconvenientes y las desviaciones que acarrearía meterse por el camino de la monarquía, la elección de Saúl, primer rey de Israel, las vicisitudes, guerras y abusos que se perpetraron durante su reinado, y finalmente el rechazo de Saúl por parte de Yahvé. En el segundo de Samuel, el reconocimiento del liderazgo de David, segundo rey de Israel. David, que centraliza en Jerusalén el poder de Yahvé. David, que pierde Jerusalén y vuelve a conquistarla. David, finalmente, que organiza el futuro de Israel bajo la autoridad de Yahvé. Pero, atentos, ¿a qué costo? ¿A qué costo para sentirse seguro y sin amenazas en el trono? A costo de la eliminación violenta de los sáulidas, familiares y descendientes de Saúl, y la eliminación de sus enemigos, los filisteos. A toda esta campaña militar le sigue un cántico de alabanza y acción de gracias, y el famoso pasaje de los
héroes o valientes de David. Finalmente, como embriagado de poder y asaltado por sueños faraónicos, ordena la realización de un censo en su reino para ver con cuántos efectivos aptos para la guerra cuenta. Será la última batalla que librará David y paradójicamente la librará contra Yahvé, su Dios. Paradójica e irónicamente. El arma que blandirá el verdadero rey de Israel, a elección del mismo David, será la peste. Estructura literaria del pasaje de segundo libro de Samuel, 24, versículos del 1 al 25, el censo y la peste. Propuesta de estructura literaria. Segunda Samuel 24, capítulo con que concluyen el primero y segundo libro de Samuel, contiene 3 temas que han podido tener inicialmente una vida independiente, pero que se han ido integrando en el relato actual con una coherencia aceptable. Estos 3 temas son el censo, versículos del 1 al 10, la peste, versículos del 11 al 15, la adquisición de la era de Auraná para levantar el altar, versículos del 16 al 25. Ajá. Muy bien, gracias. Ahí nos está mostrando el texto. Eso es, muy bien. Pero ahora continuamos con la pantalla grande. Ya saben las indicaciones para la propuesta de estructura literaria de nuestro texto. La primera parte, el censo, tiene un carácter político, administrativo, militar. El censo. La segunda, la peste, un carácter luminoso, misterioso. La tercera tiene un carácter cúltico. Las 3 partes se organizan coherentemente, según el punto de vista de la teología de la gracia subyacente en la historia deuteronomista. Partiendo del hecho de la peste, el censo es su causa y el altar su remedio. Veámoslo ahora detalladamente. Comenzamos la interpretación del texto. El censo. Según Samuel 24, versículo 1, el inicio del texto, sorprende. Y de verdad que no deja de sorprender. Dice así: el Señor volvió a encolerizarse con Israel e instigó a David contra ellos. Ve a hacer el censo de Israel y Judá. Y nos preguntamos, ¿es causante Dios de la falta que va a cometer el rey para luego castigarlo junto con el pueblo? ¿Cómo entender el enigmático inicio de nuestro pasaje? En este sentido, a propósito del espíritu del mal que se apodera con frecuencia de Saúl, o del endurecimiento del corazón del faraón del libro del Éxodo, se ha comentado que la Biblia, sobre todo determinada teología del Antiguo Testamento, silencia con frecuencia las causas segundas y todo lo bueno y lo malo se lo atribuye a Dios como causa primera. Con todo,
Los autores sagrados son conscientes de que el mal, especialmente el mal moral, no procede de Dios, sino de los hombres. Así, por ejemplo, primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, refleja una teología más desarrollada y atribuye el censo no a Dios, sino a Satanás. Ahora bien, la misma formulación de este versículo inicial de nuestra perícopa nos ofrece una clave para interpretar adecuadamente el enigma. El Señor volvió a encolerizarse con Israel, lo cual puede indicar que Yahvé Dios no estaba conforme con el proceder último que venía llevando David y que prácticamente el desenlace de dicho proceder será la gota que derrame el vaso, una especie de cosecha de lo que él mismo está sembrando ahora. Parafraseando entonces las palabras del primer versículo, sonaría así: y Yahvé instigó a David para que terminara de realizar lo que ya venía empecinadamente tramando. Queda implícito: ya caerá en la cuenta de su demencial proyecto. El enunciado, y por favor atentos a esta afirmación, el enunciado, por tanto, no sería causativo, sino constatativo. El enunciado del primer versículo de nuestro texto no sería causativo, sino constatativo. Y es que la capacidad militar alabada en el poema anterior, alusiva a un memorial de guerreros que formaban parte de una asociación conocida como los Refaim o los gigantes, había deslumbrado al rey David. Las medidas exageradas de las armas y de la estatura de los guerreros reflejan el carácter cúltico, rayano en lo idolátrico de estos textos, los últimos textos del segundo libro de Samuel. Por otra parte, el elenco de los soldados de David concreta la capacidad militar alabada en el poema anterior y suscita la necesidad de hacer un censo. Aparecía pues el censo como fundamento y pretexto del servicio militar obligatorio. Se estaba cumpliendo la profecía de 1 Samuel, capítulo 8, versículo del 10 al 22. Leo la primera parte de esa profecía. He aquí el fuero del rey que los regirá. Él tomará a los hijos de ustedes y los destinará a sus carros de guerra y a su caballería, y ellos correrán delante de su carroza. Los empleará como jefes y oficiales de su ejército, como aradores de sus campos y para recoger su cosecha, la cosecha del rey, como fabricantes de armamentos y de arneses para sus carros de guerra. Fin de la cita. Sin embargo, la reacción de Joab, oficial de tropas de David, ante la orden del rey de ir a realizar un censo por todas las tribus de Israel para ver con cuánta gente apta para la guerra se contaba, representa en el texto un atisbo de luz y sabiduría en la trama del relato. La pregunta que le hace Joab al rey. Cito: que el Señor tu Dios multiplique por 100 la población y que su majestad lo vea con sus propios ojos. Pero, atención, ¿qué pretende su majestad con este censo?
¿qué pretende su majestad con este censo? La pregunta se queda sin respuesta y se impone la orden del rey. La pregunta se queda sin respuesta y se impone por la fuerza la orden del rey. Los resultados finales del censo, que duró 9 meses y 20 días, curiosamente se dan por separado. Los relativos a Israel, 800.000 hombres. Los relativos a Judá, 500.000 hombres. Todo lo cual representa un preludio del cisma político-militar religioso que sobrevendría a la muerte de Salomón, sucesor de David. Qué interesante esto cuando logramos hacer conexiones intertextuales para comprender el sentido global que el canon bíblico nos quiere ofrecer. Una vez informado el rey de los resultados del censo, el texto dice que a David lo abatió un fuerte remordimiento. Después de haber hecho el censo del pueblo, a David le remordió la conciencia, elemento también muy importante del texto. Reconoce que ha cometido un grave pecado, pide perdón al Señor y reconoce que ha hecho una locura. Una insensatez. Nos preguntamos, ¿en qué consistía el pecado y la locura? La falta de juicio, desatino o insensatez se aclarará cuando lo encare el profeta que ahora va a intervenir, el hombre que habla de parte de Dios. Pasamos ahora a este otro tema del relato, todos van muy en conjunto, el tema de la peste. Tras el pecado viene el castigo. Se trata de la doctrina muy arraigada en el Antiguo Testamento que establece una relación directa entre mal y pecado. El profeta Gad es enviado para que el rey escoja uno de los 3 castigos. 3 años de hambre en tu territorio. 3 meses huyendo perseguido por tu enemigo. O 3 días de peste en tu territorio. Repito la trilogía de castigos para que elija David. 3 años de hambre en tu territorio. 3 meses huyendo perseguido por tu enemigo. O 3 días de peste en tu territorio. David escoge el más corto, pero dando una razón distinta y piadosa. Leo la respuesta de David. Estoy en un gran apuro, pero mejor es caer en las manos de Dios, que es compasivo, que caer en las manos de los hombres. El Señor mandó entonces la peste a Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Berseba, es decir, los extremos norte y sur del territorio del reino, murieron 70.000 hombres del pueblo. El ángel extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla. Entonces David, al ver al ángel que estaba hiriendo a la población, dijo al Señor: soy yo el que ha pecado, soy yo el culpable. ¿Qué han hecho estas ovejas? Carga la mano sobre mí y sobre mi familia. Sí, ahí está el texto. Muchas gracias, excelente. Ahí está el texto que acabo de leer. Por un acto positivo de misericordia divina, Jerusalén se libra de la peste. De este modo caemos en cuenta
de que el remordimiento de David establecía una relación entre el censo y la peste. Interesante esta afirmación que acabo de hacer. La retomo. De este modo, caemos en cuenta que el remordimiento de David establecía una relación entre el censo y la peste. A lo largo del relato de los libros primero y segundo de Samuel, nos hemos encontrado en varias ocasiones con la teología de la gracia, según la cual las victorias y la salvación en general se deben no a los efectivos humanos, sino a la fuerza de Dios. A la vista de esta teología, podríamos concluir que el pecado de David estuvo en poner la confianza no en la fuerza y la gracia de Dios, sino en los efectivos humanos. Y por eso mandó hacer el censo para ver con cuántos efectivos contaba para la guerra. Pero actuando de este modo, echaba en total olvido la tradición de donde provenían tanto él como su pueblo. Olvidaban a Yahvé, el Dios que los liberó, el Dios que pactó con ellos alianza. Acordémonos del Salmo que dice: no valen sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva, sino los que confían en Yahvé, el Señor. En tal sentido, el texto presentaría la peste como el quid pro quod de Yahvé, el quid pro quod de Yahvé. Su forma de defender su legitimidad como verdadero rey, Melech Yisrael, el quid pro quod. Por esto recibe esto, quid pro quod. ¿Haces esto? Te respondo con esto. El censo, pues mira, aquí está la peste. Quid pro quod. Su forma de defender su legitimidad como verdadero rey de Israel, Melech Yisrael. Sin embargo, hay un mensaje aún más profundo en todo este desenlace. Más allá del quid pro quod, el hecho de la peste, ¿qué está denunciando en el fondo? ¿Qué está denunciando? El hecho de la peste denuncia violentamente un estado de pecado o contaminación en el manejo de la cosa pública, de la administración de justicia, que se ha de remover expiando, aplacando, confesando la culpa y, en definitiva, cambiando de dirección, que es lo que la Biblia llama conversión, el cambio de camino. No sigas por ese camino, porque este camino te lleva a la desaparición total, al desfiladero. Mira lo que está pasando, cambia de rumbo, cambio de dirección, conversión. Y esto lo conectamos con la intervención de Dios a través de su profeta, Gad, que está llamando a la conversión. Retomo este texto. Sin embargo, hay un mensaje aún más profundo en todo este desenlace, más allá del quid pro quod. El hecho de la peste denuncia violentamente un estado de pecado, una situación de pecado que se ha instalado, una contaminación en el manejo de la cosa pública, de la administración de justicia, que se ha de remover expiando, aplacando, confesando la culpa, pero sobre todo cambiando de dirección. Esto es la conversión, como se entiende la conversión en la Biblia. David, en cuanto rey, es mediador de bienes y desgracias para su pueblo. David, en cuanto rey, es mediador de bienes, pero también de desgracias para su pueblo.
según las opciones que tome y según tenga más o menos clara su identidad, origen y tradición de dónde proviene. Parte final del relato, el último segmento de nuestra perícopa, la adquisición de la era de Auraná para levantar el altar. Después del acto de misericordia divina que salva a Jerusalén de ser asolada por la peste, David adquiere públicamente la era de Arauná, el Jebuseo. El Jebuseo construye un altar en honor de Yahvé y ofrece un sacrificio a Yahvé. Con este gesto, exterioriza su arrepentimiento y el haber caído en cuenta de su insensato proceder que se ha cobrado la vida de muchos inocentes. Reconoce que Yahvé Dios es el único soberano de Israel y quien rija a su pueblo por delegación suya ha de hacerlo en justicia, guardando el derecho, protegiendo la vida del huérfano y de la viuda, alejando el gesto amenazador y la explotación del pobre. El indicador más claro de que Dios reina, por medio de su delegado, el rey, es que la tierra exulta y se goza. Dios reina, exulte la tierra, goce la tierra. Esto lo vemos de una manera paradigmática en el Salmo 72, que lo recomiendo para completar esta conferencia de hoy. El Salmo 72. El sueño del rey de Israel. El sueño de prototipo de rey de Israel. El rey Mesías. El Salmo 72. La relación existente entre la era de Arauná y el emplazamiento del templo salomónico en Jerusalén guarda bastante verosimilitud. En efecto, el cronista identifica este lugar con el del templo de Salomón. Así pues, como afirmábamos más arriba, partiendo del hecho de la peste, el censo ha sido su causa, el altar su remedio. Remedio en cuanto que restablece el delicado equilibrio roto entre las exigencias de la centralización monárquica y la sumisión a la voluntad divina propia del pueblo de la alianza. Repito este último párrafo. Así pues, como afirmábamos más arriba, partiendo del hecho de la peste, el censo ha sido su causa, el altar su remedio. Remedio en cuanto que restablece el delicado equilibrio roto entre las exigencias de la centralización monárquica y la sumisión a la voluntad divina propia del pueblo de la alianza. A continuación pasaré a proponer algunas conclusiones de este somero estudio, de este estudio preliminar que estoy haciendo. Primera conclusión. Cuando la Biblia atribuye a Dios la causa de un castigo o flagelo, o endurecimiento del corazón de un personaje o pueblo, lo hace no tanto en sentido causativo propiamente, sino en sentido constatativo. No tanto en sentido causativo, sino en sentido constatativo. Dios constata a través de sus profetas hacia dónde conducen las opciones tomadas de reyes, de las opciones tomadas por reyes y pueblos. Dios constata a través de sus profetas hacia dónde conducen o están conduciendo
las opciones tomadas por reyes y pueblos. A raíz de esta primera conclusión, una pregunta. Los que gobiernan actualmente los destinos de los pueblos, ¿hacia dónde están conduciendo nuestra casa común y los que moramos en ella? Los que gobiernan actualmente los destinos de los pueblos, ¿hacia dónde están conduciendo nuestra casa común y los que moramos en ella? Las grandes opciones que se están tomando, que están orientando el camino de este mundo. Esta pregunta está con muchísima coherencia con el documento del Papa Laudato Si, del Papa Francisco, que por cierto estamos ahora celebrando un aniversario más de este excelente documento. Todo está interrelacionado en este mundo. Nada es indiferente a nada. La segunda conclusión. Un atisbo de luz y sabiduría en la trama del relato. El rol que jugó Joab, jefe de tropas de David, ante el rey, representó la oportunidad de una vuelta a la sensatez y a la cordura. Su pregunta atinada introducía la posibilidad de un discernimiento, pero la situación de poder en la que se hallaba el rey rechazó tal oportunidad salvadora. Los intereses del poder, del dios dinero y la avidez de supremacía incontrastable son sordos a planteamientos prudentes y sensatos. Estos acaban siendo silenciados por el poder. Pregunta. ¿Hemos podido percibir voces sensatas, sabias, prudentes, durante estos largos meses de confinamiento por la pandemia? ¿Hacia dónde apuntan desde la perspectiva del discernimiento estas voces que hemos tenido oportunidad de escuchar? ¿Quién les hará caso? Aunque no lo hagan, no hay que dejar de pronunciarlas, no hay que dejar de decirlas, porque la tiniebla nunca vencerá a la luz, como lo dice el prólogo de Juan, capítulo 1, versículo 5. Las tinieblas no pudieron vencerla. No hay que dejar de decirlas, aunque no les hagan caso. Tercera conclusión. Mejor es caer en las manos de Dios, que es compasivo, que caer en las manos de los hombres. Era la respuesta que dio David al profeta Gad, cuando entre los 3 castigos propuestos eligió el de la peste. Es la esperanza grande que nos ofrece este relato. Un Dios compasivo, misericordioso. La compasión de Dios es infinita. Él cede a la compasión porque ama sin medida la obra de sus manos y está comprometido con ella en todas las circunstancias de la vida, especialmente en los momentos de sufrimiento y de dolor. Tal es el significado de su nombre, Yahvé, el que estará siempre con ustedes para salvarlos. Una presencia activa, performativa, salvífica, el que estará siempre con ustedes en vistas de su salvación, de su liberación, de que tengan vida y vida en abundancia. Aquí la pregunta, ¿en manos de quién estamos desde el punto de vista humano? Pero ¿en manos de quién estamos desde el punto de vista humano? Una pregunta muy recurrente durante todo este tiempo de extensión de la pandemia. ¿En manos de quién estamos? Que no nos excluye de la responsabilidad personal y comunitaria que tenemos en ello. Pero es muy válida la pregunta. ¿En manos de quién o quiénes estamos?
Aquí el rol de la iglesia tiene una palabra insustituible que jugar, y todas las personas de buena voluntad que se abren a un discernimiento verdadero y no ideologizado. Cuarta conclusión. El hecho de la peste denunciaba violentamente una situación de pecado estructural o contaminación en el manejo de la cosa pública, de la administración de justicia que se ha de remover cambiando de dirección, conversión. Los gobernantes, en cuanto investidos de poder de decisión, son mediadores de bienes y desgracias para los pueblos que rigen. Si tratáramos de verbalizar la denuncia que a voz en grito está dirigiendo el fenómeno de la pandemia del COVID-19 a los dirigentes de las naciones, qué atinada denuncia emergería. Qué atinada denuncia emergería de aquí. Quinta y última conclusión, que de ningún modo pretenden ser exhaustivas. El delicado equilibrio roto entre las exigencias de la centralización monárquica y la sumisión a la voluntad divina, que se evidencia en el pasaje bíblico, constituye un eje transversal de la historia de la humanidad, toda vez que el ejercicio del poder sobrepasa sus competencias y el propio límite para transformarse en ídolo que sacrifica vidas humanas en pro de su ilusoria perpetuidad. Aquí es interesante poner esta conclusión en contacto con el texto evangélico de Juan 19:11, el juicio de Jesús ante Pilato, el libro de la Pasión, cuando Pilato se queda extrañado y con tono desafiante le dice a Jesús: no me hablas, no me respondes, es que no comprendes que tengo poder para soltarte, dejarte ir o mandarte a crucificar. Y qué profunda y qué interesante la respuesta de Jesús, que encaja como anillo al dedo en esta reflexión que estamos haciendo. Jesús le responde: no tuvieras ningún tipo de autoridad, de poder sobre mí, si no te fuese dada de lo alto. Si no te fuese dada de lo alto. Todo rey, todo gobernante, todo dirigente de este mundo, sabiamente debe reconocer su límite, hasta dónde llega su propio límite. Más allá, lo que viene será demoníaco y devastador para él y lastimosamente para el pueblo, para muchos inocentes. Desde el mensaje que nos ofrece el texto, la pregunta que emerge: ¿qué caminos de liberación se columbran para pueblos sometidos por regímenes que se creen eternos? Y aquí, entre tantos pueblos de la tierra que están viviendo esta situación, coloco de manera particularísima la situación de nuestra amada Venezuela, tierra de gracia. Mil gracias por su atención. Muchísimas gracias. El texto está apenas en ciernes, se está elaborando y quise pues compartir con ustedes estas primeras primicias, pero estoy consciente que hay mucho trabajo por delante. Ahora permanezco a su orden para intercambiar algunas resonancias de lo que hemos escuchado. Mil gracias por su atención. Muchísimas gracias, Padre Francisco Javier. Yo sé que si estuviéramos en un auditorio, bueno, estuvieran sonando todos esos aplausos, ¿verdad? Y que lleguen hasta ti nuestros aplausos virtuales. Mira, yo sí creo que es interesante abrir este momento para escuchar preguntas, como tú mismo has dicho, escuchar resonancias.
Pues quien quiera hacer preguntas, bienvenido. Bienvenido completamente. Hoy todo el mundo está muy tímido porque el chat está calladito. Yo puedo hacer una pregunta. ¿Me oyes? Adelante, Padre Toñín. Bueno, gracias, Francisco, Sí, Antonio. por tu ponencia. Sobre todo bastante técnica, bastante detallista. Pero yo sí quisiera hacer una pregunta, que es una pregunta así como que más, a lo mejor, la pregunta que se hace la gente, ¿no? O sea, ok, David manda a hacer un censo, el censo de alguna manera reflejaba una desconfianza de que Yahvé pudiera mantener la paz al interno de la frontera de Israel, y entonces él quería como que asegurar, ¿no? O sea, que nadie le fuera a hacer daño, y vamos a ver con qué fuerza contamos. Y al final, bueno, eso que decía el quid pro quo, o sea, tú haces esto, desconfía de mí, pues el pro quo es, o sea, que la desconfianza te viene la peste. Pero mi pregunta sería la siguiente, es decir, aunque sea constatativo, lo decías, no causativo, sino constatativo, pero de alguna manera sigue siendo problemático el tema de que Yahvé es responsable es de la peste. Es decir, ¿por qué Yahvé no la evita? Es decir, o sea, ¿por qué lo que hace David, que es querer asegurarse de alguna manera la fuerza, termina en una peste? Es decir, porque es la pregunta que nos hacemos hoy, o sea, ¿dónde está Dios? O sea, ¿por qué Dios no hace algo en este momento? Es decir, ¿qué culpa tienen los gobernantes? O sea, ¿qué culpa tiene el capitalismo de la peste? Un poquito por lo que tú hacías al final en tu reflexión, cuando hablabas incluso de la Laudato Si. Mi pregunta es, o sea, ok, el mundo es capitalista, pero la OMS dijo, bueno, que la peste no fue ninguna creación de laboratorio, sino que tiene que ver más bien con, o sea, proviene de un animal y parece que es el murciélago. Es decir, ¿qué tienen que ver los poderes políticos con la peste? ¿No? Es una pregunta a lo mejor un poquito compleja o muy amplia, pero no sé si ahí nos puedes iluminar un poco. Gracias. Yo creo que, muchas gracias, Antonio, muchas gracias. Yo creo que la pregunta que estás haciendo se relaciona con una de las conclusiones. El hecho de la peste que se desencadenó estaba denunciando, y de una manera violenta, como tú lo acabas de decir, trágica, violenta, un estado de cosas del manejo de la cosa pública y de la administración de la justicia que precisamente estaba llevando a cosas peores, a cosas peores. Y te pongo el caso de las cifras. El censo arrojó esas cifras de, creo que era 700.000 aptos para la guerra en Israel, y algo así como 500.000, ahorita no logro ver la fecha, ¿no? Y la peste, 70.000, como va a decir algo, ¿verdad? Tenemos que ubicarnos siempre en la mente o en la mentalidad de los autores del texto. ¿Qué están diciendo allí, no? Sí, para no hacerle al texto preguntas desde la mentalidad de hoy, sino primero ir a la mentalidad de allá, y luego sí, desde allí más bien iluminar nuestro pensar hoy. Está indicando, según el mensaje del texto, está indicando el tremendo desorden que ya estaba instalado y que iba a ser causante de peores muertes. En efecto, lo que vendrá con el libro de Reyes, eso es terrible, lo que se cuenta en Primera Reyes y Segunda Reyes, que va a acabar con un reino completo, el reino del norte primero y el reino del sur después. En este sentido, esta peste, que es constatativo, tiene también un carácter preventivo, educativo, una denuncia, un juicio que no quiere terminar en juicio, sino en apertura y en salvación. Entonces, por ahí un poquito esa pregunta. Con respecto a la segunda pregunta que haces, es bastante amplia, es muy amplia, y es lo que nos estamos preguntando todos nosotros. Yo en realidad, por todo lo que he escuchado y he leído, pues yo no me como el cuento tan simplón
de un animal. No, no, no. Y que necesitamos y tendremos que necesitar mucho, mucho tiempo para que se destape la olla y ver qué ha pasado detrás de esto. Pero a mí el texto me ilumina mucho, me ilumina muchísimo, sobre todo esa conclusión que colocamos, los gobernantes son para el pueblo o una bendición o una desgracia, una desgracia. Claro, esto es desde el estudio del texto, pero está por ver, por hacer todo un camino de información y muy cuidadosa, no sesgada, de ver qué ha habido detrás de todo eso. Pero tan ingenuamente, no, no, de verdad que no. Hay cosas más tremendas. Muchas gracias, Padre Francisco Javier, Padre Teixeira. Por aquí nos coloca Rebeca, la profe Rebeca. Sí, Excelente Rebeca, tema y buenos días. exposición. Una pregunta cuando leemos Primera de Crónicas 21:1 y siguientes. Se dice que no es Dios, sino Satán quien incita a David a hacer el censo. ¿Podría explicar si la visión cronista que siempre disculpa a David señala la eterna disputa entre el bien y el mal de la que el ser humano siempre trata de salvar su responsabilidad? Interesante lo que ya Rebeca está de algún modo respondiendo cuando formula la pregunta. Pero yo lo vería más en un sentido diacrónico, y es como de una eh, teología que casi de forma mecánica asocia mal con pecado a una teología que ha avanzado más, que ha leído la historia y la está reinterpretando para atreverse a decir, no, el causante no es Dios, no puede venir de Dios el mal y un mal sin más. Y entonces coloca esa figura de Satanás. Claro, la pregunta que habría que hacer aquí a nivel interpretativo es la simbología que hay detrás de Satán. Incluso remontarnos al Génesis, al capítulo 3 del Génesis, con el relato de la tentación. Y sobre todo diría que la respuesta va más en la línea diacrónica, que se va avanzando, pero sin llegar a la afirmación que has hecho en la pregunta de esa eterna lucha entre el bien y el mal como antagónicos casi de carácter metafísico. O sea, no tanto por ello atribuiría más responsabilidad a lo moral, a las opciones que hace la persona y dentro de esto, cómo interpretamos el símbolo de Satán, de Satanás en la Biblia. Por allí tenemos un trabajo que hacer. Ayuda, sin embargo, la misma etimología, ¿no? De Satán, de diabolos, división, o sea, división que implica autosuficiencia, despegarme del creador y ser yo, ser autosuficiente, autodeterminante. Pero un trabajo que tenemos que hacer por allí. Pero en conclusión, a la pregunta de Rebeca, yo orientaría más en la línea de una teología que al interno del Antiguo Testamento, diacrónicamente la vemos en su evolución y profundización. Perdón, que me había puesto yo mismo el micrófono en silencio. Gracias, Francisco Javier. Mira, aquí hay varias cosas, ¿no? Iber nos está preguntando, o sea, a partir de todo esto, y va un poco con la pregunta que yo también te quiero hacer. Él dice, a partir de todo esto,
¿qué podríamos hacer a personas de a pie para asumir con responsabilidad la dirección de la cosa pública? Y mi pregunta va un poco ligada a esto, porque fíjate que normalmente en los textos bíblicos se nos presenta esa problemática existente con la corrupción de los gobernantes. Es cierto. Incluso en el Éxodo se nos presenta, bueno, todo el problema también de la corrupción del pueblo. También es muy cierto. Ahora, la gran pregunta que yo tengo es, ¿acaso el pueblo tiene la culpa de las malas decisiones de los gobiernos? Y Dios entonces hace pagar al pueblo por esas malas decisiones. Te hago la pregunta porque es una pregunta que hace el pueblo, pues que nos hace normalmente la gente, ¿no? Es decir, tenemos un gobierno, este gobierno es injusto, este gobierno comete cantidad de cuestiones. Entonces, nosotros somos responsables de esto y por eso Dios de alguna manera nos castiga. Es importante, gracias Iber, un saludo por tu participación, me alegra mucho que hayas estado. Es importante aclarar que las respuestas que se están dando a las preguntas que están saliendo, y en general, no deben reducirse a una respuesta simplista. O sea, eso lo digo para mí y para todos. La realidad siempre es más compleja y la realidad siempre nos desborda. Y querer encasillarla en una formulación, ya por ahí yo pienso que es un error. Entonces siempre hay que dejar un margen a decir, puedo decir esto, puedo responder esto, pero aún hay mucho más. Porque esto que decíamos en el texto de la luminosidad, lo luminoso, numen del fenómeno de la peste, es como para que tengamos prudencia para decir lo que podamos responder es solo un mínimo aspecto de un mundo que nos queda por abordar y descubrir y entrever y comprender. Entonces el misterio que siempre nos desborda de la realidad. La realidad siempre será mayor a lo que podamos decir sobre ella. Entonces, con respecto a la pregunta que estabas haciendo, yo creo que la Biblia, si hay algo que coloque y que pone como aprendizaje, es el carácter simbiótico de, de la creación. O sea, criaturas que se relacionan unas con otras y la vida brota de la relación, de la simbiosis. Entonces, por ahí va la cosa. Y las opciones de uno o de unos repercuten en otros. Esto es tremendo, pero desde las primeras páginas de la Biblia se presenta así la creación. Todos los seres interconectados, interrelacionados. No me gusta utilizar la palabra inter, porque inter siempre habla individuo y otro individuo a través de un medio. No, es que es una simbiosis, como una enredadera, y todos nos afectamos a todos, para bien o para mal. Y tener clara esta propuesta de la Biblia es muy, muy sano. Y es lo que está queriendo hacer el Papa Francisco con su insistencia en no olvidar el documento Laudato Si y tenerlo siempre, siempre en cuenta, y por eso alabo muchísimo esta celebración del aniversario de su publicación para seguir ahondando. Relación pueblo-gobernante. Ya, repito, desde los inicios de la Biblia, desde el Génesis, esta es el grito de Adán. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos.
Y es una expresión que también aparece en la historia deuteronomista, refiriéndose al nacimiento de la monarquía. Nosotros somos sangre de tu sangre, carne de tu carne, huesos de tus huesos, diciéndole los del pueblo a David, para indicar esta relación tan profunda entre gobernante y pueblo, pueblo y gobernantes, una simbiosis. Y me adelanto a la pregunta que creo que quiere hacer William, porque la vi por allí. La situación de indefensión es muy grande, ciertamente, con relación a los que están en las esferas del poder o la toma de decisiones, pero no excluye la participación positiva y real de los que no están en esas esferas, que es lo que decíamos, la opinión, el discernimiento, decirlo, no callarlo, con valentía, aunque no lo escuche, pero decirlo, crear conciencia, hacer caer en conciencia. Lo que hizo Joab le dijo, ¿qué pretende mi señor el rey con esto que está tramando? ¿Sabe mi señor el rey a dónde nos va a llevar esto? Ubicándonos desde nuestra identidad. ¿Qué hizo el rey? No obedeció. Silenció la pregunta e impuso su orden, su mandato. Pero al final se dio cuenta, cuando pidió perdón al Señor y que no asolara la peste a Jerusalén, si hubiera hecho caso al discernimiento que me proponía Joab. Esto no estaría pasando ahora. Bien, es un poquito lo que puedo responder, pero sabemos que el misterio nos rebasa. Pero esto no implica renunciar al discernimiento constante y siempre parcial de la realidad. Perfecto. Muchísimas gracias, Padre Francisco Javier. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta por allí, algún otro tema que quieran preguntar. Hay una pregunta Ah, de... eso. Sí, hay una pregunta de Wilmer, que dice, ante toda esta situación, nosotros que no manejamos ningún tipo de poder político, económico, ¿qué podríamos realizar? Muchas gracias, William o Wilmer. Wilmer. Wilmer, muchísimas gracias por la pregunta. Retomo lo que apenas acababa de decir. Generar opinión, ponernos a reflexionar. Lo que decíamos mientras desarrollábamos el tema. Hay una cantidad de voces que han aparecido y muchas de esas voces que han aparecido, que las encontramos en las redes sociales, son bien interesantes, pero de verdad que nosotros con mentalidad crítica debemos hacer una criba de ellas, cribarlas y ver cuáles dan luces y cuáles van en el camino de la verdad, Pero por otra parte, además de hacer esto, también hacer nuestro propio planteamiento, tanto personal como comunitario, nuestro discernimiento de la realidad. Hoy, por ejemplo, lo hicimos desde una perspectiva bíblica, de la teología bíblica, pero hay otras perspectivas, la perspectiva ética, la perspectiva de la moral cristiana, la perspectiva de lo ecológico. Y entonces, por ahí va un poquito la respuesta a tu pregunta. No dejar de generar y crear matriz de opinión, pero con profundidad, con basamento para que otros discutan, adversen, den argumentos, adhieran, creemos consensos, pero por ahí va una opción. Y la otra, al que está llamando esta situación que estamos viviendo, después de que pase todo esto que no sabemos cuándo va a pasar, no podemos volver a lo mismo. Tenemos que cambiar de paradigma y darle importancia a lo que realmente tiene importancia en este mundo. Y a partir de ello, las cosas cambiarán por este sistema de vasos comunicantes que es la creación.
y allí apreciar el valor humano, lo humano, la solidaridad, la fraternidad, la justicia social. Dios reina, la tierra goza. En la medida en que cada uno, desde su ámbito de influencia, ponga ese granito de arena, que ponga en primer lugar lo humano, la fraternidad, la solidaridad, el valor de la familia, la justicia social, la preocupación por los indefensos, en esa medida vamos a contribuir a que Dios reine y la tierra goce. Es un pequeño aporte a raíz de tu pregunta. Muchísimas gracias, Francisco Javier. Bueno, ¿nos queda chance de alguna preguntita más, algún comentario más? Bueno, pues agradecerte de verdad, Francisco Javier. Néstor, ¿me escuchas? Yo quisiera hacer una pregunta, sí. o más bien una reflexión, ¿no? Sí. Porque me parece muy interesante cuando a David se le hacen las 3 preguntas, ¿no? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? O sea, 3 años oprimido, 3 años vagando, o 3 días de peste, ¿no? ¿Cierto? Ok. Y es que yo lo relaciono tanto con la situación nuestra, ¿no? De Venezuela, porque tantos venezolanos saliendo o sea, una estampida de venezolanos, y con esta situación tan difícil que está viviendo el mundo entero a raíz de la peste, se están devolviendo también en masa. O sea, que la respuesta no iba por allí de huir. La respuesta no iba a ir a otros países donde también está tambaleando el sistema político, porque también la polarización se está radicalizando y también están huyendo, o sea, buscando dónde buscar una mejor vida. Y nos viene la peste a Venezuela, al mundo entero. Ya nosotros tenemos nuestras pestes particulares, pues, en cuanto a la cantidad de muertos en los hospitales, pero en este caso, lo que es la peste, que nos lleva a revisarnos moralmente. O sea, porque todos somos responsables de lo que estamos viviendo. Porque siempre la tendencia es a culpar al otro, o a culpar al mismo Dios, ¿no? A raíz de los fetiches de Dios, de ese Dios, el Dios mágico, que bueno, que eso es muy veterotestamentario, bueno, o sea, fue alguien más poderoso que yo, que el culpable. Pero siempre hay un halo de responsabilidad por parte de uno, sobre todo en nuestra característica, que es de siempre vivir las cosas, o sea, ponerle en la resiliencia, ponerle algo, o sea, algo de alegría a la situación tan dura que estamos viviendo para poder sobrevivir y llevarla, pero también caemos en la banalización. Lo más reciente, o sea, se nos va el agua, se nos va el gas, se nos va la luz, nos quitan la señal de DirecTV y sacamos una musiquita y una cosa, o sea, hacemos un performing de la situación, ¿no? Burlándonos de esto. O sea, que moralmente aún la situación nos está llamando, o sea, Dios nos está invitando a que nos revisemos, o sea, ¿cuáles son las decisiones que estás tomando? O sea, estás huyendo, estás escapando, pero te tienes que regresar, andas como un errante en el mundo, sigues con la misma actitud de enfrentar, ¿sabes? De ver al otro con mucho odio, y en esa búsqueda de suavizar la mirada, también te encuentras de que el otro no va a cambiar. O sea, de que yo creo que las estrategias de lograr el encuentro o sea, se tienden a repetir, y caemos en esa espiral que nos separa, nos divide, sobre todo de la relación con Dios. O sea, y hasta qué punto nosotros, o sea, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde llevó a David? ¿A dónde llevó al pueblo? O sea, ¿y a dónde sigue llevando en la historia, en los procesos históricos de cada pueblo y en este tiempo de Venezuela? O sea, ¿a dónde nos va a llevar esta situación? O sea, ¿qué nos dice? O sea, ¿qué nos dice David si estuviese hoy día aquí en Venezuela? Pues eso era lo que quería expresar. Gracias. Muchas gracias por esa reflexión. Me alegra mucho
que esta pequeña conferencia haya generado reflexión. Buenos días. Buenos días. Bueno, Un por momentico, aquí Yulvin. vamos a esperar un momentico a que conteste el padre y después te doy la palabra. Sí, ya vi que tienes la mano levantada. Esperamos un momentico, por favor. Sí, muy agradecido de esa reflexión y me alegra que esta pequeña conferencia haya servido para inquietar y generar reflexiones, que eso es lo que se quiere y agradezco mucho. Con respecto a lo que decía, un breve comentario. Decías que todos somos responsables, pero hay que tener clara una cosa, que unos con mayor cuota de responsabilidad que otros. Eso es importante tenerlo claro. Unos con mayor cuota de responsabilidad que otros. Sobre todo lo que dijimos, los que están en puestos, en esferas de toma de decisiones. Pero muy bien. Y luego, importantísimo lo que acabas de decir. Todo esto ¿a qué nos invita? A un llamado a revisarnos. Después de esto, el mundo no puede ser el mismo. Si sigue siendo el mismo, ¿dónde está la capacidad de aprender de las experiencias? ¿Dónde está? Y eso es lo trágico, lo trágico. Mientras venía para la conferencia, escuchaba un programa de radio bien interesante, donde una investigadora decía que en este tiempo de pandemia se ha reducido el efecto invernadero. La emisión de gases tóxicos al ambiente se ha controlado muchísimo, pero ella decía, esto por una parte a mí no es que me alegre mucho, porque según la previsión de las decisiones políticas de los jefes del mundo, apenas termine esto, vuelve lo mismo, vuelve la contaminación. Y eso de verdad que es triste, porque implica que no aprendemos de las lecciones y sufridas que vivimos. Y eso es tremendo, tremendo para nosotros como familia humana. No aprender de las experiencias. Muchas gracias por tu aporte y por tu reflexión. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias, Padre Francisco Javier. Ahora sí, aquí le damos la palabra. Lo que pasa es que no tienes nombre, tienes Q, ¿ok? Como la jefa de 007, Q. A ver, te estoy tratando de quitar el mute y no puedo. ¿Qué pasó allí ahora? Te bajo la mano. A ver. Ajá, ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ok. Mi nombre es Yurbi Querales. Ah, Yurbi, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, padre, bendición. Hola, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Yurbi? Dios te bendiga. Ok. Amén, gracias. Bueno, siguiendo un poco y retomando todo lo que ustedes... Con gusto, pero que sí, yo te lo doy, yo le doy el saludo. O sea, yo quiero comentar, claro, para mí, sobre todo para mí, por supuesto, el hecho de que todo esto lo estamos viviendo, no porque es un castigo de Dios, obviamente, sino porque nosotros, de manera a veces consciente, a veces inconsciente, nos alejamos de Dios. Y aunque es muy dura este aprendizaje, es una advertencia, o sea, cuesta mucho entender eso. ¡Wow! Esta es la advertencia, entonces, ¿qué va a venir después? O sea, es rudo. Y lo concateno con eso que usted acaba de decir. Y es por lo que yo pienso que tenemos que rezar muchísimo, conectarnos y, como usted dice, insistir, y aunque nadie nos oiga, seguir, para ver si de verdad tomamos conciencia, pues porque si no hacemos caso a eso, a esto que está pasando, ¿a qué le vamos a hacer caso? Válgame Dios. Yuli, mil gracias. Bueno, era esa reflexión que quería decirle. Sí, mil gracias por tu intervención, por esa reflexión que nos llama precisamente a esa capacidad de revisarnos continuamente y aprender de las experiencias, siempre para mejorar. Y lo que decíamos en la conferencia, el planteamiento de un cambio de dirección que bíblicamente se llama conversión, capacidad de conversión. Y en eso nos la jugamos. Y la casa común, el planeta, capacidad de conversión, de cambio distinto de opciones. Gracias, Armando Yuri. pregunta por aquí si pudieras ahondar un poquito más en la idea pedagógica de la pandemia.
Bien, puede asociarse a una de las conclusiones que dimos, la primera conclusión, que decía, cuando la Biblia atribuye a Dios la causa de un castigo o flagelo, o endurecimiento del corazón de un personaje o pueblo, lo hace no tanto en sentido causativo propiamente, sino en sentido constatativo. Dios constata a través de sus profetas hacia dónde conducen las opciones tomadas por reyes y pueblos. Entonces, yo aquí añadiría a constatativo, más bien sentido constatativo, lo de preventivo, pedagógicamente preventivo. Entonces, de lo que se está viviendo, por lo que estamos siendo afectados, de lo que estamos sufriendo, ¿qué implicaciones a nivel de prevención pedagógica podemos tomar? ¿Qué líneas de prevención pedagógica emerge de una experiencia de sufrimiento? Primero, a nivel antropológico, a nivel sociológico, a nivel espiritual y todos los ámbitos donde nos desenvolvemos, empezando por la familia. Entonces, la pregunta, a partir de experiencias de dolor, de sufrimiento, estoy pensando ahora en las familias que perdieron seres queridos por causa del coronavirus. A partir de esta experiencia de sufrimiento, ¿qué líneas de prevención pedagógica a nivel antropológico, sociológico, espiritual emergen para discutirlas, reflexionarlas y ponerlas en acto, ponerlas en práctica? Yo repito una que dije, una o dos. Darle valor a lo que realmente tiene valor en la vida. Experiencia vivida en el contexto del sufrimiento, porque fue obligada, el estar mucho tiempo en familia, confinados. No me gusta la palabra confinado, prefiero cuarentena, porque es más pedagógica la palabra cuarentena. Una cuarentena en preparación o en ejercicio para salir de una situación adversa, y por eso la cuarentena. El desemboque de la cuarentena es respirar, oxigenar, vida, ver la luz. Entonces, en ese sentido, redescubrir valores que estamos perdiendo. Y en la medida que los íbamos perdiendo, nos íbamos perdiendo a nosotros mismos. El valor de compartir en familia. Disfrutar la presencia del otro, gozarme la presencia del otro y que él goce de mi presencia. Por ahí tenemos un venero para explorar, en el sentido de la palabra, las líneas pedagógicas que se generan de esta experiencia tan inédita que está viviendo el mundo. Y terminaría con este ejemplito, ¿verdad? Con un dicho bien interesante. Aprende a perder tiempo con quien ganas vida. Aprende a perder tiempo con quien ganas vida. Eso lo deberíamos estar aprendiendo en esta experiencia de cuarentena. Qué sabroso es aprender a perder tiempo con quien hemos descubierto que estamos ganando vida, nuestra familia. Muchísimas gracias. Mira, hay otra última pregunta por aquí, pero creo que la has ido respondiendo. No sé si quieres añadir algo más. Dice Liz Carolina lo siguiente. Sobre el tema del cambio y las lecciones de las pandemias y de las pestes, no es casualidad que a lo largo de la historia, después de cada tiempo de crisis, hay disposición de algunos grupos al cambio
pero muchos no aprenden de las lecciones. Entonces, ¿será por eso que estas pestes se repiten y se repiten cada cierto tiempo? Qué interesante la pregunta. Y para responder, lo primero que haría sería remitirte de nuevo a la breve conferencia que hoy expusimos, ¿no? Creo que allí hay algo bien interesante. Porque lo que le pasó a David, también en el primer libro de Samuel, le pasó a Samuel. Entonces es recurrente esto como tú lo estás diciendo. Entonces la primera cosa, te remito a retomar la conferencia, que creo que va a quedar grabada. De todos modos, estas primeras páginas yo se las voy a dar al padre Néstor para que las publique en el blog de ITER Teología. Y lo segundo, a tu pregunta, es el nombre de Yahvé, el nombre de Dios en la Biblia. ¿Qué significa Yahvé en la Biblia? Yahvé quiere decir soy el que estaré permanentemente a tu lado para procurar tu liberación, tu salvación. Es un verbo, no es un sustantivo, el nombre de Dios, del Dios bíblico. Es un verbo, no un sustantivo. Implica dinamismo, acompañamiento, acción. Soy el que estaré a tu lado para liberarte, especialmente en aquellos momentos de opresión, de deshumanización. El nombre con el cual se compromete el Señor cuando revela su nombre a Moisés en Éxodo 3. Y que el Apocalipsis, finalizando la Biblia, lo aclimatiza en contexto griego, ese Ejye, Asher, Ejye, Yahvé, Joón. Soy el que era, el que es y el que viene. O sea, Dios, en medio de las vicisitudes recurrentes de la historia, siempre metido en ella para buscar caminos de vida y de abundancia, lo cual se realiza en plenitud cuando, como dice Pablo, a llegada a la plenitud de los tiempos, Él envió a su hijo único, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Y en palabras de Juan, y el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Entonces, Dios empeñado en nuestra liberación, siempre, siempre. El que era, el que es y el que viene. Bueno, y muchísimas gracias, Francisco Javier, por todo tu esfuerzo, por compartir con nosotros pues esta sabiduría que definitivamente es del cielo, ¿verdad? Porque es el que nos envía el Espíritu Santo, el Señor, y que nos ayuda a enfrentar toda esta situación con esperanza, Néstor, con fe, ¿no? Eso es lo más importante. Sí, permíteme claro. que diga una palabrita, si puedo todavía. ¿Puedo? Claro. Muchas gracias a todos los que estuvimos conectados en este momento, en esta mañana, y ojalá que podamos formar círculos bíblicos en torno al tema de fe, peste y pandemia en la Biblia. Este documento va a estar en la orden, ese texto se los propongo, el que hemos estudiado, pero sería interesantísimo hacerlo en nuestras comunidades, en nuestros grupos de amigos para generar reflexión desde el ámbito de la teología bíblica en esta ocasión. Y vi entre los participantes a una amiga muy entrañable porque es compañera mía de estudios allá en Comillas. No sé si todavía está escuchándome, que es Carmen de Comillas. Me pareció haberla visto, o no sé si vi mal, pero si está Carmen entre los participantes a este foro, un abrazo y un beso y solidarios todo el tiempo. Carmen. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les voy a recordar que el día de mañana, por favor, no me apuren, más o menos a la tardecita, porque ustedes saben que el internet, lo malo que está, pues cuesta mucho que baje el video. Entonces ya a partir del día de mañana, Dios mediante, tendremos el video en la dirección que le puse allí en el chat, diálogo.iter.org
Por aquí te están pidiendo, Francisco Javier, si puedes enviar tu dirección de correo. Si tienes alguna pública, pues la puedes escribir allí en el chat. ¿Ok? Y bueno, cualquier cosa de todas maneras se pueden comunicar con el padre Francisco Javier pues a través de nuestras oficinas del ITER, ¿no? Él es profesor nuestro, es el director de publicaciones del ITER además, es decir, parte de los directivos y bueno, ha estado aquí junto con nosotros acompañando. Les recuerdo entonces que nuestra cita será Dios mediante para el próximo miércoles. El martes, recuerden que los martes estamos enviando las invitaciones por algo muy sencillo, para que llegue donde tienen que llegar. Si lo enviamos con mucho tiempo más de anticipación, pues sabemos que hay algunos enemigos de estas cosas que tratan de sabotearnos y no nos interesa, ¿no? Sí, así que este grupo, yo llamaría que ya vamos siendo el grupo de los miércoles, ¿verdad? Que nos encontramos los miércoles, pues ya sabemos dónde encontrar la información y cómo hacer llegar esto, ¿no? Termino aquí con una algo que nos dice María. Ajá, Toñín, dinos algo y después yo leo lo de María. Ajá. Bien, de informar que, bueno, aunque tenemos que todavía ponernos en contacto tú y yo con estas personas, que Andrea Sánchez, teóloga de Argentina, se dispuso para estar en nuestro webinar. También Elisa Esteves se dispuso a estar en nuestro webinar, y Elisa Esteves además tiene un currículum bien interesante, es profesora de comillas. Y además mi profesora. A tu profesora, pues mira, es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Bíblica Española. Y por último también Consuelo Vélez. O sea que estas tres personas van a estar en algún momento también en nuestro webinar, así que aprovechémosla. Aquí nos está ayudando mucho Magda Alcalá, que se ha hecho casi que una promotora de estos webinars, así que le agradecemos también mucho a ella. Bueno, eso era la información. Agradecer nuevamente a Francisco Javier González, que como dijo muy bien el padre Néstor, es el encargado de nuestras publicaciones del ITER y bueno, y el que anima de alguna manera a los profesores a que sigan investigando. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Y bueno, y ya los aviso para la próxima semana y los dejo en manos de Néstor. Gracias. Gracias, Toñín. Gracias, Francisco Javier. Termino leyendo algo que nos mandan aquí desde Puerto Ordaz, María Antonieta, un gran abrazo, María Antonieta Perfetti. Solo en el silencio interior encontraremos respuestas al porqué de esta pandemia. Momento propicio para el reencuentro familiar, para el reencuentro e incluso encuentro con Jesús resucitado. A pesar del confinamiento, podemos estar alejados en los núcleos familiares e incluso de los sociales, pero es allí en donde debemos hacer presente las enseñanzas de la palabra de Dios. Yo creo que esta es una excelente conclusión de todo lo que hemos estado escuchando el día de hoy. Así que bueno, pues sin más orientaciones, sino lo que ya les he comentado, Dios mediante, la semana que viene ya tendremos otro invitado, solamente me falta terminar de cuadrar bien y el martes les estaré enviando entonces las invitaciones. Que Papá Dios nos bendiga a todos y nos haga santicos. Nos vemos Dios mediante el próximo miércoles y ya saben, aportarse bien en este tiempo y no abusar, ¿sí? Y como nos dice Francisco Javier, todos somos corresponsables. Tiempo de meditación y tiempo de conversión. Chao, que Dios me los bendiga. Luego, gracias Néstor, muy bien. Gracias a todos.